Muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Es un gusto poder saludarlos a esta programación especial que tenemos hoy. La programación consta de dos partes: la alabanza a Dios y también el tema del día. Que Dios los bendiga grandemente y que puedan disfrutarlo. Por la eternidad.
Señor Jesús, son apoyos poderosos de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellos por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellos yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, ellos por siempre confiaré. Este poema se titula Camino a Emaús y es de Gonzalo Báez Camargo. ¿Cuándo y cómo llegó? No sé la hora ni el instante preciso, pero un día Él llegó a mí, a mi camino, quietamente, sin rumor, sin estruendo, como se inicia el alba, como empieza el rocío a formarse en el cáliz de las flores, como empieza la estrella a firmarse en los cielos del crepúsculo, como empieza a formarse en las duras entrañas de la tierra el subterráneo manantial que un día aflorará en riachuelo y se irá transformando en río y en torrente. Así fue. Entre el polvo de mi sendero abrupto y solitario apareció, no sé cuándo ni cómo, y silenciosamente se colocó a mi vera. No supe que era Él, mas yo sentía más firme el báculo y más fuerte y más ligero el pie y más puro el aire y menos fatigosa la jornada. Y empecé a ver que el polvo del camino se me iba haciendo polvo de oro al sol de aquella su presencia misteriosa, y a sentir que cautivo iba quedando del dulce compañero mi albedrío, y que empezaba a arder mi corazón. Así fue. ¿Cuándo y cómo? No lo sé, pero un día tuve yo un compañero en mi camino y era Él, Jesús, mi Jesús. Tenemos la alegría de poder compartir la palabra de Dios una vez más con la linda iglesia de Martelli, y quisiera que podamos abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Malaquías, ¿sí? El libro del profeta Malaquías. Aquellos que vieron el título de la predicación me han robado, quizás se preocuparon, y le robaron al pastor. No, pero no es que me robaron a mí. El mensaje de Malaquías es un mensaje donde Dios mismo dice esto. Dios se expresa de una manera que quizás no
no la vemos en otro libro profético. Quizás es una de las declaraciones más fuertes que Dios hace, y la idea es poder comprender por qué Dios hace esta declaración, cuál es el contexto de esta declaración, qué aspectos espirituales están detrás de esto, y es por eso que esta declaración se encuentra en Malaquías, el capítulo 3, el verso 9, dice, Dios está hablando aquí a su pueblo y le dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Fuerte, ¿no? Una declaración tan fuerte donde Dios dice, malditos son con maldición, porque me han robado. Es decir, la persona que roba a Dios está bajo maldición, no puede haber bendición en su vida. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. No es que Dios los maldice, sino que Dios está describiendo que están bajo maldición. Son malditos aquellos que le roban a Dios. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? Y quizás antes de ver el por qué es quizás preguntarnos, ¿quién puede atreverse a robarle a Dios? ¿Vos te atreverías a robarle a Dios? ¿Cuántos de los que están acá se atreverían a robarle a Dios? No veo ninguna mano levantada. ¿Será que le hemos robado sin darnos cuenta? ¿Por qué Dios dice esto? Bueno, el verso 10 da la explicación. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí se presenta que hay un problema grave. Dice que la nación de Israel dejó de ofrecerle a Dios lo que Dios había pedido. Dios había reservado la 10ª parte para él. ¿Para qué? No porque Dios necesita el dinero. Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Pero Dios quiere hacernos partícipes de la obra de salvación. Ese recurso del diezmo era utilizado para que otras personas conocieran el plan de salvación. Ahora, lamentablemente este tema de ofrendas y diezmos es un tema tan trillado, ¿no? Porque han habido tantas religiones que han manipulado a las personas. Hay pastores que se han enriquecido robando del diezmo y de las ofrendas, no pastores adventistas, ¿no? Pastores de otras denominaciones, especialmente aquellas religiones que tienen un sistema congregacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor es el que maneja todo, ¿no? Es el que agarra el dinero, el que agarra la ofrenda, el que agarra el diezmo. No hay tesoreros, no hay sistema de auditoría como tiene la iglesia adventista. No hay ese sistema transparente que gracias a Dios nosotros como iglesia estamos muy bien organizados y tenemos una transparencia muy grande. No quiere decir que no puedan haber algunos errores, pero hay una transparencia a nivel organizativo. Yo quisiera explicarles por qué Dios hace esta declaración tan fuerte. Ustedes no van a encontrar esta declaración en otro lado, así tan fuerte como aquí. Dice, malditos son con maldición porque me han robado. ¿Por qué Dios da esta declaración tan fuerte? Tenemos que entender primero en qué contexto vivió Malaquías. Malaquías vivió en torno al año 400 años antes de Cristo, ¿sí?
400 años antes de Cristo. ¿Qué había sucedido en Israel? Israel años antes, había sido totalmente destruido. Primero el reino del norte, las 10 tribus de Israel en el año 722 a.C. El ejército asirio destruyó a las 10 tribus de Israel, los llevó en cautiverio, los dispersó por diferentes lugares, hizo ocupar el mismo territorio de Israel con personas de diferentes naciones, cosa de que nunca más volvieran a ingresar ahí y se volvieran a restaurar, y quedaron solamente 2 tribus, el reino del sur. Pero el reino del sur fue atacado y destruido por el ejército de Babilonia en el año 605. Fue destruida la ciudad de Jerusalén, fue destruido el templo de Dios, y recién 70 años después, el rey, en este caso el rey Ciro, el persa que logra conquistar Babilonia, da permiso para que pudieran volver los israelitas que estaban deportados. El templo es reconstruido en el año 515 antes de Cristo. La ciudad de Jerusalén, totalmente destruida, es reconstruida también a partir del año 457 a.C. con el edicto de Artajerjes. Tarda 49 años la reconstrucción total. Y ahí estamos en el tiempo de Malaquías. Es decir, ya estaba el templo reconstruido, estaba la ciudad reconstruida, parecía que todo estaba bien, pero resulta que estaba todo mal. Aparentemente todo funcionaba, ¿no? El templo funcionaba, la ciudad estaba funcionando bien, la gente adoraba a Dios, ¿sí? Prácticamente no había idolatría, porque habían aprendido ya de la consecuencia de la idolatría que les trajo destrucción. Pero ¿cuál era el problema que estaba habiendo? Un problema más grande quizás que la idolatría externa o exterior. Había una idolatría interior. Y la idolatría interior, la que no se ve, la que está en el corazón, es peor que la que se ve. Porque uno se engaña pensando que uno está bien y en realidad uno está mal. Y uno se está perdiendo. Y yo les hice la pregunta a ustedes, ¿le han robado a Dios? Y uno puede decir, no, yo no le robé a Dios. ¿Quién se atreve a robarle a Dios? Pero mirá en lo más profundo de tu corazón, a través de tus actitudes, le has quitado a Dios lo que le pertenecía a Él quizás. ¿Cuál era el problema de Israel? Malaquías empieza a hablar y empieza a describir los diferentes problemas que hay. Es interesante porque en este libro hay un diálogo entre Dios y el pueblo. Hay un diálogo en realidad hecho por un monólogo. Es un monólogo que expresa un diálogo o da a entender un diálogo entre lo que Dios dice y lo que el pueblo responde. Porque Dios conoce los pensamientos de sus hijos, conoce los pensamientos que hay en nuestro corazón y Dios los hace audibles y expone a su pueblo diciendo esto es lo que ustedes piensan. La primera pregunta o los primeros cuestionamientos está en el capítulo 1, el verso 2. Dios hace una afirmación y el pueblo cuestiona y se desentiende. Dice el verso 2, yo los he amado, dice Jehová, yo los he amado. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? ¿Cuál es el problema principal acá? No es tanto el problema de diezmos y ofrendas, porque en definitiva el diezmo y ofrenda es una expresión de que nosotros amamos a Dios. Porque contribuimos a que la obra de salvación, muchas personas conozcan a Cristo a través de estos recursos, porque estamos en un mundo material
Y sin dinero la iglesia no funcionaría, no estarían funcionando los aire acondicionados, no tendríamos micro. O sea, las Biblias, los estudios bíblicos que nosotros les regalamos a las personas que estudian la Biblia, no podríamos hacerlo. Porque lamentablemente estamos en un mundo donde el dinero es un medio de poder adquirir y compartir también. Ahora, el problema principal acá no es el dinero, es que ellos cuestionan que Dios los ama. Una persona que no es dadivosa, una persona que no le da a Dios ofrendas y diezmo, en realidad no es un problema de ofrenda y diezmo. Como dije al principio, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita. Dios puede hacer así y hacer llover monedas de oro del cielo. Lo que Dios quiere hacer es desarraigar nuestra codicia de nuestro corazón y que podamos participar de una actitud de amor abnegado, ¿sí? Del espíritu del cielo, del amor abnegado. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que seamos partícipes de eso. Y dice que el pueblo decía, ¿en qué nos amaste? Y yo quiero preguntarte, ¿vos estás convencido que Dios te ama? ¿Cuántas veces dudás acerca del amor de Dios? ¿Has dudado del amor de Dios alguna vez? ¿Nunca? Entonces yo soy un vil pecador que he dudado. Yo me he enojado con Dios en algunas circunstancias que no comprendía. Lo he cuestionado. ¿Nunca cuestionaron? ¿Nunca dudaron? Bueno, el problema está cuando uno nunca vuelve de esa duda, porque uno puede molestarse, como cuando uno se molesta con un amigo, pero después te das cuenta que Dios tiene razón, que Dios te ama, que lo que Él dice es lo mejor. Pero hay momentos así. El problema es que el pueblo de Israel estaba en una continua desconfianza. No confiaba que Dios lo amaba. Y cuando uno no confía que Dios te ama, ¿y qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Tu tiempo, tus talentos, tus recursos, menos. ¿No? Nosotros somos, como se dice aquí en Argentina, somos tacaños por naturaleza. Si nosotros creemos que Dios no nos ama, ¿qué le vamos a dar ofrenda? ¿Qué le vamos a dar diezmo? Menos todavía, ¿no? ¿Estamos convencidos que Dios nos ama? Qué problema, ¿no? El pueblo de Israel no confiaba, no creía que Dios lo amaba. El segundo problema está en el verso 6. El verso 6 dice que los sacerdotes mismos, vamos a leer lo que dice. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, sacerdotes, acá nos pega a nosotros, ¿no? A los líderes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahí habla, ¿no? Si uno lee un poquito más el verso 7, al final del verso 7 dice, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. El verso 8 dice, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a ver si se va a agradar. Es decir, no solamente era el problema del pueblo, sino también de los sacerdotes, de los líderes espirituales, que ofrecían los animales de descarte. Porque en ese tiempo los animales eran recursos financieros muy importantes. La gente vivía de la cría de animales. ¿Y qué le ofrecían a Dios? Los que estaban enfermos, los tuertos, ¿no? Los que estaban medio moribundos. Decís, bueno, vamos a ofrecerlo ahí. Y decís, bueno, algo le ofrecía a Dios. Y los sacerdotes, ¿qué hacían? Entraban en eso, quizás agarraban los animalitos más lindos, se los quedaban ellos, y a Dios le ofrecían los más enfermizos. Terrible, ¿no?
Un pueblo que había sufrido tanto y todavía no había aprendido a amar a Dios y a darle a Dios lo mejor. Un pueblo que estaba desagradecido, líderes espirituales. ¿Saben? A mí me maravilla de esta carta que a pesar de todo esto Dios vuelve a insistir, ¿no? Vuelve a insistir para restaurar el propósito que Él tiene para con su pueblo. El capítulo 2, el verso 14, capítulo 1, el verso 14, dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Otra maldición, ¿no? Dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios. ¿Qué cosa? El descarte. ¿Por qué? Dice Dios: porque yo soy gran rey. ¿Qué le estás ofreciendo al gran rey? ¿El descarte o lo mejor? Dice: yo soy el gran rey. Avanzamos un poquito más. Capítulo 2, el verso 17. Tercer afirmación y tercer cuestionamiento. Capítulo 2, verso 17 dice: han hecho cansar a Jehová con sus palabras y preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vamos a otro cuestionamiento, donde Dios dice, ya lo leímos, ¿no? Pero vamos a leerlo, el verso 7. Dice: desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Se dan cuenta? Dios dice algo y ellos: ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no desconfiamos de tu amor? ¿Cómo que sacrificamos lo peor, digamos, para ti? ¿Cómo que tenemos que volvernos? ¿De qué tenemos que volvernos? ¿Ustedes son de poner excusas? ¿Han puesto excusas alguna vez? ¿Se han hecho el desentendido alguna vez? Donde Dios te dice: mira, hiciste esto. ¿Cuándo? ¿Yo? No, habrá sido otro parecido a mí, ¿no? Acá el pueblo continuamente se hace el desentendido. Es decir, mira, este es el problema. No, ¿cuándo, Señor? No. Y entonces Dios dice fuerte, después de esto, el verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y preguntan: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Si dice: me robaron, ustedes me robaron. ¿En qué, Señor, te robamos? ¿Sí? Está todo funcionando, el templo está funcionando, la iglesia está abierta, juntamos ofrendas, juntamos diezmos, hacemos actividad misionera, ayudamos a las personas necesitadas, predicamos el evangelio. ¿En qué te hemos robado? No, si estaba todo funcionando, el templo estaba funcionando, Jerusalén estaba restaurada, estaba todo bien. ¿Cómo que robando? Y entonces Dios dice, el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y aún preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. ¿Por qué Dios es tan duro en esto? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el mensaje central de Malaquías? No son los diezmos y ofrendas, El mensaje central de Malaquías no es ofrendemos y diezmemos. De paso, quiero decir que los pastores en la iglesia adventista del séptimo día diezmamos. Nosotros entregamos ofrendas y diezmos.
En el antiguo Israel, los sacerdotes daban el diezmo del diezmo. O sea, ellos recibían el diezmo del pueblo y diezmaban de eso también. Y ofrendamos también. Pero ese no es el tema de Malaquías. ¿Cuál es el tema de Malaquías? No es el tema me han robado, el tema principal. Esto de me han robado, Dios lo dice en conexión con el tema principal. ¿Cuál es la preocupación más importante que plantea Malaquías en su libro? ¿Alguno sabe? ¿Cuál es la preocupación más importante que plantea Malaquías en su libro? Un libro de 4 capítulos, un libro breve, pero tiene un mensaje principal. ¿Alguien sabe cuál es el mensaje principal de Malaquías? Está en el capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías dice, el verso 1, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿A quién se le dice el ángel del pacto? A Jesús, el ángel de Jehová, ¿sí? Que es uno de los nombres que se le da a la segunda persona de la divinidad, ¿sí? A Jesús, el ángel del pacto. Dice, a quien ustedes desean, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, está diciendo, el Señor vendrá a su templo, el Señor, Jehová de los ejércitos, vendrá a este templo, donde ustedes están ofreciendo el descarte. Pero, ¿cómo lo van a recibir? El verso 2 dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuál es el mensaje principal de Malaquías? Ya viene. El Señor ya viene. Jesús ya viene. Y nosotros no tenemos este mensaje también como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Jesús ya viene. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para el encuentro con Jesús? Y si Jesús viniera hoy y te dice, me has robado. Vos querés venir conmigo al cielo, pero me robaste. Es feo, ¿no? ¿Por qué Dios habla tan fuerte? Yo digo que Dios habla a veces tan fuerte porque nosotros somos tan duros que es la única manera en que Él puede despertar nuestra conciencia. Es como cuando un niño se porta mal, ¿no? Y le hablas bien y el chico está acostumbrado ya a ser rebelde y malo y no te hace caso, Y le hablas bien, tratás de argumentar y tratás de persuadirlo, convencer, y sigue haciendo lo mismo. A mí me pasó hace unos años atrás, cuando todavía era soltero, un familiar, un chiquito, que era muy travieso, ¿no? Y le decía, ¿no? Estaba jugando con un martillo y golpeaba a una piedra. Era chiquito, tenía unos 3 años, 4, ¿no? Y en cualquier momento se martilla la mano, pensaba yo, y dice, dejá el martillo, le decía, ¿no? Dejá el martillo, me miraba, se reía y seguía con el martillo. Mirá que te vas a lastimar, y seguía con el martillo, ¿no?
Y entonces digo, le voy a hablar como si estuviera enojado, con voz fuerte, a ver si reacciona y suelta el martillo. ¡Deja el martillo! Largó el martillo así enseguida, ¿no? Y él habrá pensado, pero qué malo, cómo me gritó, ¿no? Pero yo no quería que se lastimara. Pero sabía que la única manera que soltara el martillo era hablándole fuerte. Yo no estaba enojado con él, ni quería su mal, ni nada. Quería salvarlo del golpearse. Y a veces Dios nos habla fuerte para que reaccionemos y soltemos el martillo. Dejemos de lastimarnos, de hacernos daño, que nos lleva a la perdición. Y acá cuando Dios dice, malditos son con maldición, a ver si reaccionan, están bajo maldición porque su corazón está lleno de egoísmo, de codicia. Han dejado de participar del plan salvador para la humanidad. Porque, ¿qué era el sistema del santuario? El sistema del santuario fue un medio que Dios estableció para que a través de todo lo que se hacía en el santuario, el ofrecimiento de los sacrificios que simbolizaban a Jesús, que iba a morir en la cruz por nosotros, confesando nuestros pecados en Él, podíamos acceder al perdón de nuestros pecados, acceder a la vida eterna, acceder a una vida nueva, de esperanza. Y cuando uno dejaba de sostener eso, estaba diciendo, no aprecio el sistema de salvación. No aprecio el plan de salvación. No me interesa que otras personas conozcan a Dios. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué le voy a dar mis ofrendas, mis mejores animales a esos sacerdotes que son unos vivos bárbaros que se quedan con lo mejor y te presentan lo feo? Pero es interesante que Dios le habla aquí a tanto al pueblo como a los sacerdotes. Y Dios le va a pedir cuenta tanto al pueblo como a los pastores, a los líderes, si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Pero que nosotros a veces hagamos mal las cosas no es motivo ni excusa para que el pueblo deje de darle a Dios lo que le corresponde, porque Dios va a juzgar a cada uno individualmente. Y a veces uno se desanima, ¿no? Cuando uno ve, es decir, bueno, ve injusticias, ve cosas que por ahí no se hacen de la mejor manera, ¿no? Aquellos que por ahí tienen muchos años en la iglesia, decir, bueno, pero tal pastor o tal administración hicieron esto, y uno se duele, y uno dice, no, pero ¿qué voy a andar apoyando con mis ofrendas, mis diezmos si hicieron esto, hicieron lo otro, ¿no? Y uno puede caer en ese error. Pero cuando nosotros dejamos de darle a Dios lo que a Él le corresponde, estamos dejando de apoyar el sistema, la organización que Dios estableció en este mundo para dar a conocer el mensaje de salvación. En el antiguo Israel, esa organización o ese sistema era el santuario. En el tiempo del fin, Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una organización mundial, con un mensaje, yo diría el mensaje, el último mensaje de misericordia al mundo. Mensaje de los 3 ángeles. Y ahora este mensaje se está predicando en todo el mundo por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando yo me molesto, cuando en mi iglesia o algún pastor o algún administrador o algún líder de la iglesia hacen las cosas mal y yo dejo de aportar ofrendas y diezmos, ¿qué pasa? Yo no le estoy haciendo daño a ese administrador o pastor que cometió un error o ese líder que por ahí no hizo las cosas de la mejor manera. Le estoy haciendo daño a la obra de Dios, porque la obra de Dios es todo. Es mundial la iglesia. Parte de nuestras ofrendas va a la iglesia local, parte de nuestras ofrendas va a la misión bonaerense del norte, en este caso, parte de esas ofrendas van a la división y a la iglesia a nivel mundial, igual que los diezmos. Los diezmos van a la misión, van a la unión, división, a la iglesia a nivel mundial se va
Es decir, estoy contribuyendo a una organización que Dios estableció para dar a conocer el mensaje de salvación. De paso, este tema a mí no me gusta darlo. En las otras iglesias que he hablado de esto, es la primera vez en los 3 años que estoy acá en este distrito que hablo de esto. No me gusta darlo, porque sí, bueno, siempre los pastores están mangueando, dicen, ¿no? Perdón la expresión. Están pidiendo que quieren, ¿no? que hablan de diezmo, que hablan de... Yo nunca he hablado de este tema, pero sentí en mi corazón que tenía que hablarlo. Y leí una cita de Elena White donde Dios va a pedir cuenta a los pastores que no hablen de este tema. Yo voy a hablar de este tema. ¿Qué es lo que hacen algunas personas pensando que sirven a Dios? Y díganme y quiero decirles sinceramente que en algún momento yo pensé, años atrás, yo tengo toda mi vida en la iglesia, he pensado que no estaba mal. Pero uno va entendiendo que hay cosas que están mal después. Hay personas que dicen, bueno, yo mis diezmos los doy en ofrenda para, no sé, construir la iglesia, arreglar, comprar esto que hace falta. Desvío el diezmo para lo que yo pienso que hace falta. ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Dónde dice Dios? El verso 10 dice, traigan todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿Qué era el alfolí? Era el lugar donde se guardaban esos diezmos y se utilizaban para lo que Dios había designado. Y el alfolí tiene que ver con nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene un sistema de organización y de uso votado por el Congreso Mundial de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia mundial y en el Congreso Mundial es donde se vota cómo se va a usar el diezmo. Si yo digo, no, la iglesia está equivocada, yo voy a hacerlo como yo quiero. Ahora, si nosotros queremos que Dios hable a través de nuestra iglesia a nivel mundial, en esos congresos mundiales, bueno, tenemos que obedecer y alinearnos con lo que creemos que Dios guía a nuestra iglesia. Otras personas dicen, bueno, yo no doy mi diezmo a la iglesia, pero lo doy a ese ministerio independiente que creo que sí, ¿no? Porque hablan ahí que predican continuamente esto que es el tema que a mí me gusta y voy a dirigir mi diezmo allí. Bueno, estoy dejando de contribuir a la iglesia adventista del séptimo día que Dios levantó. Quizás no te pueda gustar la predicación de algún pastor, quizás no estás muy conforme con algunas cosas, pero es la organización que Dios levanta. Otras personas dicen, bueno, hay un problema que sucede, nosotros estamos entrando ahora a lo que son las elecciones acá en la iglesia de Martelli, ¿no? Las elecciones donde se eligen los líderes de la iglesia, los ancianos, los diáconos, diaconisas, etcétera, ¿no? Directores de las diferentes áreas. Y el manual de iglesia dice, bueno, que para tener cargos, una persona tiene que ser fiel, entre otras cosas, buen testimonio, cristiano comprometido, pero entre otras cosas, ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Eso dice el manual de iglesia, ¿no? Entonces, las personas que no es fiel en esto no debería tener cargos, dice el manual. Algunas personas de años conocen esto y dicen, bueno, momentos antes de las elecciones empiezo a dar un porcentaje, no doy mi diezmo, doy unas ofrendas como si fuera diezmo, poquitito, para que crean que estoy diezmando y me pongan en algún cargo. ¿Sabían que esto ocurre, no? ¿O no? Yo les cuento desde que esto ocurre. Les cuento otra más. Cómo el ser humano busca, ¿no? Es terrible. Maneras de robarle a Dios. Conocí a otra persona que hacía lo siguiente. Una es esta. Yo conocí a personas que hacían esto. Otro es decir, yo dedico mucho tiempo para Dios.
Yo dedico mucho tiempo para Dios, me decía una persona. Dedico muchas horas por semana. Entonces, en vez de dar el diezmo me lo quedo yo y es como que yo me pago el sueldo por todo lo que hago. Muy buena idea, ¿no? Muy buena idea. Judas creía eso. Cuando Judas dice la Biblia que sustraía dinero de la bolsa que llevaban, él era el contador del grupo de los 12 discípulos, dice que Judas sustraía, era ladrón, dice en el Evangelio de Juan. Pero no era que era un ladrón abierto, así yo soy ladrón y saco lo que quiero, no. Él creía que por su trabajo que hacía, él merecía eso. Y metía la mano y sacaba porque creía que era su sueldo. Y decía no, que estaba bien, o sea, para él no era ladrón. Vuelvo a preguntar, ¿le hemos robado a Dios? Y me quiero incluir a esto. Me quiero incluir. ¿Le he robado a Dios? No solamente con diezmos, no solamente con ofrendas, sino al no ponerlo a Él en primer lugar en mi vida. Le he robado el honor y la gloria que Él merece. He valorado realmente el amor que Él me ha tenido, el sacrificio inmenso que ha hecho por mí al morir en la cruz. Ese don maravilloso de la vida eterna y que ahora me hizo depositario de ese tesoro, de ese mensaje de salvación. ¿Lo estoy transmitiendo a las personas? ¿Lo estoy compartiendo? ¿O me estoy quedando con ese tesoro espiritual también del mensaje del Evangelio y no lo estoy compartiendo? ¿Le estoy robando a Dios también cuando no comparto el mensaje del Evangelio? Hay muchas maneras de robarle a Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿le has robado a Dios? Si Jesús viniera hoy, ¿qué te diría? Y ustedes saben que después de esta gran reprensión que Dios hace, ustedes me robaron, malditos son, el capítulo 4 termina de la siguiente manera. Versos 1 en adelante dice, ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Mas para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldrán y saltarán como becerros de la manada. Pisotearán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué está hablando aquí? Que vendrá otra vez. Y es interesante porque el capítulo 3 nos habla de la primera venida de Jesús. Pero el capítulo 4 nos habla de la segunda venida de Jesús y la destrucción total de los impíos y la purificación de la tierra por fuego y la salvación para los hijos de Dios. Y entre medio del capítulo 3, que es la primera venida de Cristo, y la segunda venida de Cristo hay una reprensión muy fuerte donde Dios nos dice que le hemos robado. Dios nos ha puesto en esta iglesia para que contribuyamos, para que otras personas conozcan el plan de salvación. Dios nos da el privilegio de participar de su obra. Y es un privilegio poder dedicar tiempo para Dios. Es un privilegio poder dedicar recursos
para Dios, de tanto que Dios nos da. Es un privilegio. Jesús está por venir. Y yo quiero agradecer a Dios por ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es una iglesia perfecta. Una iglesia, hay muchos errores, hay personas consagradas y personas no consagradas, tanto en la iglesia como en el pastorado. Hay pastores consagrados y hay pastores mundanos. Hay administradores consagrados y hay administradores mundanos. Pero la obra es de Dios. El mensaje que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene es el mensaje que Dios le ha dado. Es el remanente del tiempo del fin. Aunque no nos gusten algunas cosas, confiemos que Dios hará justicia y apoyemos la obra de Dios a través de nuestros dones, talentos, ofrendas, diezmos, siendo fieles al Señor, dándoles lo que Él nos pide. Pero sobre todo, en primera instancia, le demos nuestro corazón. Tenemos que darle primero nuestro corazón a Dios. Lo otro es resultado. ¿Dios merece que le demos nuestro corazón a Él? ¿Merece? ¿Cuántos creen que Dios merece que le demos nuestro corazón? Y alguien dijo, sí, merece que le dé mi corazón, pero no el bolsillo, ¿no? ¿Es así? Algunos tienen el corazón ¿en dónde? La billetera, ¿no? Por eso Jesús dijo, no pueden amar a dos señores, dijo Jesús. O aman a Dios o aman a las riquezas. Y Satanás ha sido tan astuto que ha utilizado a falsos ministros y falsos pastores para manipular a las personas, para enriquecerse y que la obra de Dios fuera afectada. Pero doy gracias a Dios de que dentro de todo la iglesia nuestra tiene un sistema bastante transparente que nos ayuda a los pastores a no ser tentados en esto. Porque los pastores no agarran, ni no tocan, por lo menos en la iglesia adventista, no tocamos ni el diezmo ni la ofrenda. Eso va a tesorería, nosotros recibimos un sueldo a fin de mes y no tocamos nada de dinero. Gracias a Dios por eso. Pero hay muchas denominaciones que han sido instrumentos del demonio, diferentes pastores para desanimar y traer oprobio a la obra de Dios, a tal punto que las personas dicen, ofrenda y diezmo, estos son unos chantas bárbaros, ¿no? Que vas ahí a la iglesia para dar ofrenda. Y la gente no entiende que es un sistema que Dios puso para que el mensaje pueda ser dado a conocer. Y también es un sistema que Dios puso para ayudarnos a nosotros a liberarnos de nuestro orgullo, codicia y desconfianza. Porque hay personas que dicen, bueno, pero si doy el diezmo no tengo para comer. Y es Dios donde dice, voy a leer el último texto, ¿cuál es la promesa de Dios? Hay personas que dicen, no, pero si yo doy el diezmo no tengo para comer. Yo tengo deudas, hay personas que tienen deudas, dicen, no, hasta que pague mis deudas no puedo devolver el diezmo. ¿A quién hay que pagarle primero? ¿A Dios o las deudas? ¿A quién? ¿Cuál es la promesa de Dios? Malaquías capítulo 3, el verso 10 dice, traed todos los alimentos, los diezmos, al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Probadme. Es la única vez donde Dios dice probadme, porque sabe que somos tan duros que dice probadme y vas a ver que te voy a bendecir. Que Dios te bendiga.
podamos contribuir tener el privilegio y disfrutar de contribuir en la obra de Dios, compartiendo el Evangelio a través de nuestros testimonios, a través de nuestras palabras, a través también de nuestros recursos. Que Dios los bendiga. Señor, tenemos un corazón duro, egoísta, codicioso, avaro. Necesitamos de tu amor. Líbranos, Señor, de nuestro egoísmo. Líbranos de nuestras excusas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú nos has amado de tal manera que diste tu vida para salvarnos. No nos diste ni oro ni plata, diste tu sangre. Y moriste en la cruz para que nosotros podamos vivir contigo. Ayúdanos a valorar ese amor. Ayúdanos a amarte. Y podamos contribuir no como una carga, sino con alegría. Tener el privilegio de participar de la obra de salvación, a contribuir a través de nuestros diezmos y ofrendas, para que otras personas te conozcan a ti. Ayúdanos, Padre, a entender esto y a ser partícipe del amor abnegado que no busca lo propio. Gracias por la bendición que tú nos das de este sistema que tú estableciste en la tierra para ayudarnos a recordar que nuestra vida no depende de nosotros, nuestro sustento no depende de nosotros, que nos vaya bien en el trabajo no depende de nosotros, sino depende especialmente de ti. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque en alguna medida seguro que te hemos robado en algo, y ayúdanos a no hacerlo más. Que podamos ser fieles administradores de tus bienes. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, espero que les haya gustado el programa de hoy, que Dios los bendiga abundantemente y recuerden que semana a semana estamos subiendo nuevos videos, nuevas programaciones que serán de gran bendición para ustedes y los invito también a compartirlas con sus amigos y conocidos. Que Dios los bendiga.